Clase para segundo de educación básica alternativa, equivalente al tercer año de educación secundaria en un colegio regular. El tema que estamos tratando tiene que ver con la Edad Media, ¿ya? Recuerden que las edades de la historia son edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿no? Es la división de la historia universal, ¿correcto? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se caracterizaba la Edad Media. Durante la Edad Media, ¿no?, va a haber se va a dar un fervor religioso, ¿no?, donde el interés principal de la humanidad era Dios, ¿correcto? Y todo iba centrado en torno a Dios. La principal preocupación era Dios. El interés de la sociedad iba en torno a Dios, ¿no? Ok. ¿Pueden leer, por favor, el título de los que están conectados? A ver, Flavio, tú, por favor. La Baja Edad Media. Correcto. Bien. Durante la Edad Media, también va a aparecer las principales actividades económicas se van a dar en el campo, ¿ya? Donde van a haber autoridades. Por ejemplo, actualmente el mayor movimiento comercial, actualmente, ¿dónde se da? ¿En el campo o en la ciudad? En la ciudad. En la ciudad, muy bien. Eso no quiere decir que en el campo dejen de trabajar, pero la mayor actividad comercial se da en la ciudad, ¿no? El mundo se mueve en torno a las ciudades. Ok, perfecto. Y, pero estamos hablando de la edad, media, y en la edad media la dinámica y el desenvolvimiento era diferente, era diferente. Todo iba centrado en torno a la zona del campo. Vamos a ver, por ejemplo, ahí está, mira, tenemos una imagen. Vemos, voy a agrandarlo, que puedas tú. Por ejemplo, ¿qué observas? Pues veo a mujeres que están, yo diría, arando el campo, de una cierta forma. Exacto, ¿no? Están labrando muy bien, ¿no? Están labrando el campo, claro. ¿Y atrás qué se ve? Atrás, Pienso que una ciudad, una especie de de castillo, pues castillo. no. Exacto, Ajá. muy bien. ¿Y eso crees que era en la ciudad o en el campo? ¿Cómo? Esa imagen corresponde a una ciudad o al campo. Al campo. Exacto. ¿Y estas personas que están trabajando acá serán las dueñas de ese castillo? Supongo que no. Claro. Ahí había una autoridad que era el señor feudal, ¿ya? El señor feudal era dueño de las tierras, vivía en un castillo, tenía vasallos, tenía campesinos, ¿ya? Por lo tanto, tenía a su disposición un gran personal. Todos trabajaban y servían para el señor feudal, ¿ya? Aquí estamos observando a los campesinos, ¿no? Todo este tipo de movimiento es propio del campo, ¿ya? Es propio del campo. Pero el señor feudal prácticamente se puede decir que políticamente realizaba un tipo de un gobierno más pequeño, ¿no? En el campo, ¿de acuerdo? En y la tierra, a la tierra se le llamaba feudo. La tierra es el feudo, ¿correcto? La tierra es el feudo, ellos son los campesinos. También se les conoce como villanos. ¿Por qué crees que se les conoce como villanos? No porque eran malos, ¿ya? Por si acaso, sino porque vivían en villas.
y las villas se colocaban al, eh, cerca al castillo, o sea, en los alrededores del feudo vivían los campesinos. Ahora a la tierra se le llamaba feudo, al terreno, a la propiedad que tenía el señor feudal, se le llamaba feudo, ¿correcto? Ok. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a achicar un poquito esto. También podemos ver, por ejemplo, el tipo de vestimenta que era propio de las mujeres, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, el tipo, a pesar de que era propio del campo, o sea, las mujeres, ¿no? Las distinguidas damas tenían este tipo de vestimenta, ¿no? Eran las que acompañaban al señor feudal. Entonces vamos repasando un poquito, ¿ya? ¿Cómo se le llama Ok. a la tierra? Feudo. 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 ¿Quiénes son los que trabajan el feudo en la tierra? Los Sinos. los campesinos, ¿no es cierto? Muy bien, los campesinos, los villanos que vivían en villas, los vasallos, también habían vasallos, ¿ya? Vamos a ver entonces, vamos a leer un poquito. Dice, un mundo de transformación. Estamos hablando del siglo XIV, siglo XV. ¿Qué años comprenden esos siglos? ¿Tienen idea? ¿Tienes idea tú, Flavio? Em, 1500. El siglo XIV corresponde al año 1300 a 1399 y el siglo XV al año 1400 para 1500. O sea, estamos hablando de 1300 a 1500, más o menos era, mira, cómo se daba el desenvolvimiento de la población, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las casas, ¿ok? El comercio, mira, decimos que no existía gente ambulante antes, sí, siempre, siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido, desde siempre. Bueno, continuamos. Bueno, dice, el mundo feudal de Occidente, ¿sí? Nos referimos a Europa, comenzó en esta época un proceso de renovación económica, producto de conjunto de factores relacionados entre sí, como cuáles: el progreso, la recuperación del gran comercio y el desarrollo urbano. Claro, ¿por qué? El progreso es porque esta gente recibía un tipo de trabajo, ¿no? La recuperación del comercio, del gran comercio, es porque se practicaban actividades económicas importantes como la agricultura y el comercio, porque se distribuía. Y el desarrollo urbano, ¿por qué? Porque la población vivía en los alrededores y entonces al haber población hay movimiento y se genera ingreso, pues porque hay comercio, ¿correcto? Bueno, entonces la población que se dedicaba a trabajar las tierras del señor feudal, vamos a ver que van a implantar nuevas técnicas en el cultivo, ¿ya? Ahí se ve, por ejemplo, para tirar del arado, con los caballos, molino hidráulico, utensilios de hierro, etcétera, ¿no? Que lo que se busca es la productividad, ¿no? Generando así el aumento en la calidad y la cantidad. Continuamos. Estamos viendo ahora la siguiente hoja. Y se va a dar también inicio al renacimiento comercial. Quiere decir, ciudades como, por ejemplo, en Italia como Venecia y Génova, van a resaltar el renacimiento, es decir, el renacer del arte. ¿Ya? Luego tenemos también diferentes ferias que se van a dar. Donde, por ejemplo, aquí hay un tipo de feria, aquí abajo. ¿Ya? ¿Logras ver el dibujo? Sí. ¿Logran ver? Ya. Es un tipo de feria. ¿Qué cosa es una feria? ¿Sabes qué es una feria? Una feria es un lugar donde varios expositores van a, pues, a mostrar sus productos a la gente. Hay diferentes tipos de ferias, ¿no? Feria de libros, feria gastronómica, ¿correcto?
¿no? Depende del sentido. En este caso, pues, lo que se buscaba era generar conciencia de lo que es mostrar ante los ojos de la sociedad sus productos y además el talento artístico, ¿ya? Correcto. Dice, los comerciantes formaban compañías o ANSAs, ¿ya? Para sus actividades comerciales. Entonces ya sabes qué son las ANSAs, ¿ya? Ok. De esta forma compartían las ganancias de acuerdo con los aportes de cada uno. Lo que se hace actualmente, ¿no? Cuando todos los comerciantes, por ejemplo, en la actualidad también hacen eso, ¿no? Crean su propio, como que una sociedad y luego cuando, esto es porque no hay muchos recursos o mucho capital, se juntan varios y empiezan a este, armar un pocito, un dinerito y con eso se reparten las ganancias. Bueno, ¿qué es lo que se va a importar? ¿Qué es lo que se va a exportar? Tenemos aquí, ¿por qué? Porque lo que se reafirma en esta época también es el comercio y se van a exportar productos y a la vez se va a traer de otras partes del mundo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se trae? Arroz, frutas, perfumes, tintes, las famosas especies, por ejemplo. Ya sabemos de dónde tú, por cultura general, sabes de dónde se traían las especies. Sé que de alguna forma comenzaron, pues, la gran parte de Asia. Uh-huh. O sea, Correcto. la mayor parte de especias sé que vinieron de esas partes. Uh-huh. Muy bien, claro. Listo. Luego tenemos, bueno, y lo que exportaban ellos era esto, ¿no? Maderas, armas, tejidos, lana. Este proceso de la actividad comercial debilitó los ingresos de los señores feudales. Quiere decir que no todo fue color de rosa. Dentro de las actividades principales que se van a dar, que bien es cierto, tenemos la agricultura, tenemos el desarrollo del comercio, pero se abre el mercado de alguna manera y cuando se empieza, conforme pasan los años, van a surgir nuevas competencias, ¿ya? Y la producción del feudo va a disminuir. Entonces disminuye la actividad comercial y al haber menos producción, el señor feudal también debilita sus ingresos. ¿De acuerdo? ¿Está Tanto bien? así, mira, tanto así, el comercio va a llegar a tener mayor importancia que la agricultura. La, la actividad comercial va a, va a ser tan fuerte que, que la población va a que la principal actividad comercial va a dejarse de darse más en el campo y luego se va a dar en la ciudad. Es decir, se transfiere el movimiento comercial que antes se daba en el campo, se va a dar ahora en la ciudad. Y eso hace que nazca la burguesía. ¿Ya? Dice ahí, como consecuencia del renacimiento comercial, ¿ya? Las antiguas ciudades se revitalizaron y volvieron a ser como en la antigüedad, sedes de mercados y actividades artesanales. En un comienzo se constituyeron alrededor del castillo de un señor feudal, y después recibieron, recibieron el nombre de burgueses. ¿Quién es un burgués? Un burgués es el rico, pero ¿el rico de dónde? De la ciudad. Lo que al inicio de la Edad Media, ese rico era el rico del campo y se llamaba señor feudal. En cambio, ahora, ¿me escuchas, Flavio? Sí, sí, lo escucho. Ok, entonces vamos a ver que los burgueses nacen, ¿no? ¿Qué significa burgo? Burgo significa ciudad, ¿ya? Y la burguesía es la nueva clase social que surge en la ciudad, los ricos de la ciudad, ¿ya? Muy bien, continuamos.
Ahí está. Los burgos, dice, tuvieron que adaptarse al medio feudal en el que vivían porque surgieron dentro de los señoríos. Y acá está la aparición de la burguesía. ¿Puedes leer, por favor? Sí, claro. La aparición de la burguesía. La renovación mercantil y urbana apareció una nueva clase social, la burguesía. Su nombre proviene del término burgués, es decir, los que habitan en el burgo. Su irrupción resquebrajó la tradicional sociedad medieval, dividida en tres estamentos inamovibles: nobleza, clero y campesinos. La burguesía constituyó el eje fundamental de la vida en las ciudades. Ahí se agrupó, según los oficios, en corporaciones y gremios. A través de estas asociaciones de carácter obligatorio, los burgueses defendían sus actividades y establecían las normas y formas de trabajo, los precios y los salarios. Buscaban regular el mercado y evitar la competencia. Estas asociaciones de trabajadores tuvieron además el ejercicio exclusivo de una determinada profesión. Se organizaban de forma jerárquica. A la cabeza estaban los maestros artesanos, luego venían los oficiales o compañeros y finalmente estaban los aprendices. Correcto. Sí, eso es verdad. Entonces, mira, ve, estamos viendo cómo se traslada la actividad del campo a la ciudad. En el campo vivían en villas y en la ciudad viven en arrabales. Por acá viví la palabra, acá está. Acá dice, en un comienzo se constituyeron alrededor del castillo de un señor, de una catedral o de un burgo o un lugar fortificado. Por ello sus habitantes recibieron el nombre de burgueses. En un inicio formaron arrabales. Arrabales quiere decir como barrio, ¿ya? Es decir, aglomeraciones de comerciantes que ampliaban el burgo original. ¿Ya? Entonces estamos viendo pues que nacen los gremios, ¿no? Nacen las corporaciones. ¿Por qué? Porque la actividad comercial en la ciudad va a tener una gran connotación, ¿ya? Y bueno, eso no significa que el campo quedó abandonado, que el señor feudal perdió totalmente. No, no es así. Todavía se va a mantener la actividad, las actividades económicas y comerciales en el campo, porque tampoco es que de la noche a la mañana se da esto, no, esto es algo transitorio y va evolucionando, pero de todas maneras al final va a traer una consecuencia que los señores feudales van a debilitarse, porque en un inicio, cuando yo te hablaba que toda la actividad comercial giraba, todo el mundo político giraba en el campo, porque cada señor feudal era dueño de su propiedad, de su feudo, y entre habían muchos señores feudales, porque cada señor feudal era dueño de sus castillos y dueño de su tierra, ¿no? De su feudo. Y entre señores feudales habían alianzas, así como también entre señores feudales habían conflictos. ¿De acuerdo? ¿Tú logras ver lo que yo estoy haciendo ahorita o sigues viendo la imagen? ¿O sigues viendo Eh, la imagen que presenté? Sigo viendo bueno, el texto y la imagen. Okay. Ya, vamos a ver acá. Te voy a compartir esto. Ahí voy a compartir tu pantalla, ¿ya? Ok. ¿Se logra ver? Sí. Miren, este que está sentado acá es un señor feudal, ¿ya? Y tiene a su cargo, tiene personas que eran leales, ¿ya? También habían artesanos. Mira, vamos acá, por ejemplo, se puede ver el, el castillo, se ve el castillo, se ve las guerras, ¿no? Cómo era el trato hacia el señor feudal, ¿correcto? Listo. Tú vas a poder descargar aquí esto es lo que quiero que veas. Aquí está. Este.
Bueno, en cada, por ejemplo, la iglesia tenía, cada señor feudal debería de velar por sus campesinos, pero en la práctica muchas veces el señor feudal era cruel, ¿ya? Y cuando los campesinos, por ejemplo, se quejaban del maltrato del señor feudal, intervenía la iglesia, pero cuando venía a intervenir la iglesia es como que cuando el gobierno manda fiscalización y todo el mundo sabe que van a fiscalizar y le tratan bien, entonces cambiaba pues el trato, ¿no? Pero lo cierto es de que los campesinos recibían maltrato, ¿no? Todo a costa de que sea la, sean explotados, porque esa es la realidad, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿qué tenemos? Cómo era la organización de un feudo, ¿no? Los campesinos siempre abajo, gente notable que estaba muy por debajo del señor feudal, y el señor feudal era considerado como un microrrey dentro de el campo, ¿no? Y te repito, Claro. habían varios señores feudales. ¿Por qué? Porque en diferentes pueblos ahí se va a encontrar pues autoridades. En cada feudo hay un señor feudal y entre señores feudales también se enfrentaban, ¿correcto? Bien, entonces aquí yo tengo, dice, ¿qué cambios se dieron durante la llamada edad, durante la baja edad media? ¿Cuáles son los cambios? Hemos visto hace un ratito que en un inicio la actividad comercial giraba ¿dónde? En el En el campo. feudo, en el campo. Exacto, ¿no? En el campo. Y se modifica luego hacia las ciudades, es decir, hacia los burgos, ¿no? Ok, Ok. muy bien. Dice, ¿a qué se debió que la producción agrícola aumentara en calidad y en cantidad? ¿Te acuerdas que vimos que mejoraron la tecnología? ¿Te acuerdas? Eh, Aquí está. ahorita estoy viendo Dale. la pantalla Sí, de... sí, 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 te lo voy a pasar. Aquí, el progreso de la agricultura, las nuevas técnicas, se reemplazan los bueyes por caballos para tirar el arado, se utiliza ya no utensilios de madera, sino de hierro, y el molino hidráulico, así como las superficies cultivables aumentaron, gracias a qué? A las rotulaciones de terrenos vírgenes, es decir, se extendió, ¿no? Se mejoró las técnicas de agricultura. Eso va a hacer que, ahora sí te comparto, esto sí ves, ahora sí ves, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué eran las jantas, te acuerdas? Hace un ratito lo vimos. Eh, eso se me fue. Comparte, ¿ya? Ay, un ratito, acá. Los comerciantes formaban Compañías Ojance. compañías o jantas, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Son grandes, grupos más grandes, donde se van a aliar, donde van a estar de socios. ¿Para qué? Para compartir sus ganancias, ¿no? Entonces, eso va a permitir de que se formen diferentes cantas y haya un mayor dinamismo del comercio. Porque mira, si tú creas tu propia empresa, tú solo a veces no se puede, ¿no? No, de hecho que no. Exacto. Entonces, por eso la gente busca aliados y obviamente después se comparten las ganancias. ¿Ok? Continuamos. ¿Cuáles fueron los principales productos que se comercializaban durante la baja edad media? Habían productos que se exportaban y había productos que se importaban, ¿correcto? Y esto es lo que hay que anotar, ¿no? Las importaciones, como el arroz, frutas, perfumes, tintes, y lo que habíamos mencionado, las famosas especies. ¿Y qué es lo que se exportaba? Maderas, armas, tejidos, lana, etcétera, ¿no? Sí. Correcto.
Eh, ¿Qué sucedió con las ciudades cuando se da el progreso comercial de ellas? Cuando la ciudad empieza a tener mayor importancia. ¿Qué Eh, sucedió? pues el señor feudal pues comenzó a tener algún tipo Ujú. de pérdida, ahí entendí bien. El ámbito rural va a perder, ¿no? Se va a ir empobreciendo y los señores feudales de Salto van a perder pues también su poder, ¿no? Porque se va a dar un dinamismo, la movilidad social se va a ir a la ciudad y ya no al campo, ¿no? Como antes. ¿Ok? Y se van a formar los gremios. ¿Por qué? Porque tanto apuntó la actividad, el comercio en la ciudad, que van a surgir los famosos gremios, ¿no? O gremios o corporaciones que van a identificar o van a representar a un grupo de trabajadores, ¿no? Como actualmente existen, por ejemplo, el gremio de albañiles, el gremio de panaderos, el gremio de profesores, los sindicatos, etcétera, ¿no? De cada Claro. profesión o oficio hay gremios, ¿no? Muy bien, continuamos. Aunque a veces ni conocemos, ¿no? Pero sí, sí, pues porque yo también, por ejemplo, decía de zapateros, de los taxistas colectiveros, y digo, ¿y cómo se organizan, no? ¿Cómo se juntan ellos? Sí, Bueno, ok, ya, y aquí tenemos, ¿qué fines tuvieron los gremios? Los mencionamos hace un ratito, ¿cuál es la finalidad de crearse los gremios? Tú lo leíste también. sí. Estas asociaciones de trabajadores. Tuvieron además el ejercicio exclusivo de una determinada profesión. Exacto, ¿no? Eran los representantes para protegerlos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces dice, aquí también se organizaban de forma jerárquica, a la cabeza estaban los maestros artesanos, luego los oficiales o compañeros y finalmente estaban los aprendices. Ok, listo. Bueno, entonces tú estás llevando una tarea, ¿ya? Que es este organizador visual, que es un mapa conceptual, que dice, acá, mira, lo que tú tienes ya está casi completo. Lo que tú tienes que juntar son estos principales enlaces. ¿Ya? Dice, por ejemplo, ¿dónde se importaba? Eh, tú escribes acá qué es lo que se importaba y Ujú. en la parte de arriba colocas esto. Vamos a ver. Minimizar. Recuperación del gran comercio. ¿Ya? La recuperación del gran comercio generó qué cosa? Las importaciones. Y eso Claro. colocas acá. ¿Ya? Y completas acá. Todo igual te vas a ayudar de la teoría. Yo voy a compartir esto ahorita. ¿De Ok. acuerdo? Listo. Ya, entonces lee de todas maneras esto, ayúdate también, si puedes tú, de internet también para que saques más información. Recuerda que no todo puede aprender uno en clase y es más complicado aprenderlo a distancia porque hay interferencias como ya estamos viendo el ruido, no es igual como que tú estás a mi costado y rapidito yo te puedo sacar las respuestas, a veces tienes que prender el micro, entonces tú te vas dando cuenta que es totalmente diferente. Pero igual hay que siempre tener actitud para los desafíos y seguir aprendiendo. Muy Claro. bien, entonces voy a dejar de grabar y me quedo contigo un ratito, ¿verdad? Está bien.